Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los temas de Turing y Norton. Antes de comenzar, les quiero comentar que estoy casi listo con el chequeo de todas las evaluaciones que tuvo de todas las preguntas en realidad de la prueba uno. Ya voy como en la pregunta 3 porque me he pasado por todas, la verdad. Un poco largo, pero para chequear que no hayan errores o si se me pasa alguno que sean los menos, no que sean 30 problemas mal revisados de algunas personas en particular. ¿Ya? Y también por ahí asigné algunos puntos, como 5 o 7 puntos, algunos que tenían errores en el valor de la resistencia equivalente, pero que estaban relativamente cerca. Ahí le di unos puntos, 5 o 7, porque en principio se supone que era como que o todo el puntaje o nada, así que igual le asigné algunos. Ya cuando se separa mucho el valor, la verdad es que ahí quedó en cero, ¿ya? Porque la parte de evaluar si era serie o paralelo, esas cosas, está en el problema anterior, en el problema uno. Y en el programa 3 por ahí más que nada, seguir modificando. Yo creo que me falta seguir revisando algunos de los problemas, si escribo en forma equivalente, que el sistema no considero como equivalente. Y igual le voy a dar una mirada al problema final, porque por ahí también hay algunos resultados que puede que estén cerca, o de repente que alguien lo puso si no recuerdo bien, con punto y lo toma como erróneo. Si uno pone, por ejemplo, 12,3, lo toma correcto. Si uno pone 12,3, lo toma incorrecto. Cosas de ese estilo. Entonces, tengo que darme una pasada por todos los problemas y para corregirlos, como les digo. Yo creo que hoy día, sí o sí, ya le voy a mandar un mensaje informando que pueden mirar su revisión de la prueba y apelar, obviamente, si corresponde. ¿Ya? Sí, mejor en fracción, porque la verdad es que yo lo ingreso en fracción y el sistema los calcula. Pero el Moodle de la PUCB, la verdad es que lo tienen configurado que ocupe coma decimal. Entonces, como lo tienen configurado así, si yo pongo, como les decía, 12,35, aunque sea lo mismo, o sea, perdón, 12,35 me lo toma malo. Y el tema es que ahí hay que entrar manualmente, entrar a picar. Y un poco tedioso, pero es tema de configuración. Yo creo que después voy a ver si lo puedo configurar para que me acepte los dos buenos. Yo creo que se debe poder, pero hay que meterse a revisar, ¿ya? Y entonces, claro, es más complicado. Igual voy a ver si lo logro para la otra prueba, para no tener que estar manualmente revisando que me tome bien las comas y los puntos, ¿cierto? Y bueno, el otro punto que también les quería comentar es que me habían consultado respecto a el trabajo de investigación y está todo listo, pero tengo que dejar habilitado eso, así que yo creo que entre hoy día y mañana va a quedar habilitado con un mensaje también. Me voy a centrar primero en dejar listo el tema de la prueba y después lo otro lo habilitamos, porque de hecho, no sé si ustedes han visto, pero cuando yo parto acá y le dejo en rol normal, o sea, el rol normal que tengo, acá está todo. De hecho, es la unidad, si no me equivoco, esta. Fíjense, está todo, lo único que tengo que es resetear estos números, los temas los dejo tal cual. Y las rúbricas las voy a evitar después porque las quiero editar un poco, las quiero simplificar. Pero lo demás, todo está listo. Los temas no han cambiado. Los comentamos en la primera clase. Siguen siendo los mismos. ¿Y para cuándo, profe, este trabajo? ¿Cuándo se Está, entrega? está con fecha. De hecho, tengo que ponerme las pilas en liberarlo porque creo que es como en noviembre. Sí, se fijan, es para noviembre. Entonces, la idea es que puedan tener todo el Ah, tiempo. ya. Sí. ¿Se imaginan fuera a final de mes, así, o la próxima semana? No, ya, pero tengo que ponerme las pilas y dejarlo listo hoy día para que así tengan mucho más de un mes. Ya. Y si no lo hago, me mandan mail nomás o me reclaman en la clase siguiente porque corresponde. Y esto lo cerré, pero en realidad lo que quiero revisar es esto, ¿cierto? Bueno, ahora, lo que vamos a revisar entonces sería la clase 13, que es lo que hicimos el día martes. Ahí pueden ver ustedes que estuvimos trabajando con el teorema de Thevenin y Norton. Este teorema, o estos dos teoremas, lo que hacen es simplemente decirnos que un circuito lineal que está formado por fuentes, resistores, capacitores, inductores, algunos elementos que vamos a ver después, ¿cierto? Se puede representar por medio de un circuito equivalente que es más simple, reducido obviamente, donde el equivalente Thevenin corresponde a una fuente de tensión independiente con un valor, en este caso VTH, y tenemos que la resistencia que está en serie sería R Thevenin. Y para el caso del equivalente de Norton es muy parecido, solamente que va a quedar representado de esta forma, como un circuito equivalente que va a estar formado por una fuente de corriente en paralelo con un resistor. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a verlo rápidamente acá.
Primero, apagamos todas las fuentes independientes. Eso quiere decir que vamos a reemplazar las fuentes de tensión por cortocircuito. Nosotros explicamos cómo es que llegamos a esto en la clase pasada. Y las fuentes de corriente por circuito abierto. Eso es lo que hacemos al apagar, entre comillas, ¿cierto?, nuestras fuentes independientes. Luego procedemos a calcular la resistencia que estamos viendo a través de los terminales AB, porque siempre se trabaja con estos terminales. Así que una vez que partimos haciendo eso, ¿cierto? Aquí apagamos esta fuente, reemplazamos por un corto, acá por un circuito abierto, y luego, como nos quedaron solo resistores, podíamos agrupar serie, después eso nos quedaba en paralelo, y en definitiva nos daba una resistencia equivalente de 3 ohms. ¿Cuál es el paso siguiente para obtener el equivalente de Thevenin? Lo que hacemos, ¿cierto?, es directamente, acá está, en el circuito original, sin apagar nada, o sea, tal cual como está el circuito, calculamos la tensión del circuito abierto, llamada VAB, la cual va a ser igual a V Thevenin. Así que en este circuito que está acá, nosotros, tal cual como está, calculamos la tensión que hay en los terminales. Obviamente en este caso yo puedo usar nodos o puedo usar mallas, ¿sí? Lo importante es que esa tensión que está justamente sobre ese resistor. Me parece que la clase pasada nosotros usamos nodos, de hecho sí, así fue. Y aquí correspondía L2 justamente a la tensión que estábamos buscando, L2 menos 0. Partimos, ¿cierto? Nos quedó definido el valor de 3 debido a que 3 menos 0 es igual a 12, lo que nos da en definitiva que 3 era 12. Aquí tenemos solamente resistores y fuentes de corriente. Aplicamos el LKC. Decimos E1 menos E3 dividido en 6, más E1 menos E2 dividido en 6, y menos 2 porque está en este caso entrando, ¿cierto? Y asumimos todo lo que es saliente positivo. Multiplicamos por 6, nos quedó en definitiva esta ecuación. Luego trabajamos en otro nodo, aquí dijimos simplemente E2 menos E1 dividido en 6, más E2 menos 0 dividido en 4. ¿Qué pasa con la corriente que circularía por ahí? La verdad es que como está abierto va a ser 0. Por eso nos queda en definitiva igual a 0 simplemente. Multiplicamos por 12, llegamos a la ecuación y resolvimos, ¿cierto? Así nos quedó L2, que era igual a 6 volts. Sería, por tanto, nuestro voltaje de Thevenin. Así que, en definitiva, el circuito quedó así. 6 volts la fuente y el resistor equivalente, en este caso el resistor de Thevenin, de 3 ohms. Luego, en el teorema de Thevenin, como les comentaba, la primera parte es exactamente igual. O sea, la resistencia de Thevenin o de Norton van a ser iguales. ¿Ya? Nosotros, no, de hecho, ni siquiera lo repetimos, lo copiamos porque estaba hecho, ¿cierto? ¿Dónde hay un cambio? Justamente en la parte 3, donde tenemos que en el circuito original, en este caso, nuevamente sin apagar ninguna fuente independiente, vamos a calcular la corriente cortocircuito. ¿Qué sería eso? Sería la corriente cuando nosotros cerramos y ponemos un corto entre A y B. ¿Ya? Y esa va a ser justamente la corriente IN o I de Norton. Vemos entonces acá, eso recuerden que era lo mismo, lo copiamos y de hecho y pegamos acá. Aquí partió nuevo, cerramos. Podríamos calcular la corriente de Norton así tal cual está, o sea, definir una corriente acá, acá y acá, y decir que la I3 va a corresponder a nuestra corriente Norton, o podríamos tener en cuenta lo siguiente, donde vemos que si yo pongo un cortocircuito en paralelo con un resistor de cualquier valor, en este caso lo dejamos como R, vemos que si calculamos, nos da justamente R por 0 dividido en R más 0, igual a 0 sobre R, vale decir 0 ohm. ¿Eso qué significa? Que en realidad lo que está acá es equivalente a un corto, predomina el cortocircuito. Si lo piensan de una forma intuitiva, pueden imaginarse que si yo tengo un camino que no se opone en nada, absolutamente en nada de circulación de corriente, y un camino que se opone en algo, lo que pasa es que la corriente circula toda por ese camino, ¿ya? Eludiendo, por decirlo así, este resistor. Y matemáticamente, bueno, se comprueba que efectivamente lo que queda es esto, finalmente, ¿ya? Así que podríamos eliminar ese resistor, por eso que no está ahí, y usar el método de mallas para calcular estas corrientes. Vemos que nos queda ahora mucho más simple porque nos quedan dos mallas, ¿cierto? Una supermalla y una relación de corrientes acá en esa rama central. Realizamos la supermalla, que es una LKB acá, omitiendo la existencia de esa fuente. Después la rama central dijimos que I2 menos I1 igual a 2 y resolvimos. Nos quedó, por tanto, que la I2 era igual a 2 amperes. ¿Sí? O sea, esto va a ser justamente el valor de nuestra corriente Norton, como está acá. Y ese sería el equivalente. ¿Qué les comentaba también que vamos a ver hoy día? La relación entre los circuitos equivalentes de Thevenin, eran los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Y además, ¿qué sucede con las fuentes dependientes? Que es un tema importante, ¿cierto? Y vamos a ver lo siguiente, miren. Ya que vamos a ver la relación que hay.
Vamos a escribirla acá y después lo vamos a comprobar con el problema que resolvimos en la clase anterior. Esta era nuestra clase 14. Clase 14. Ahí. Y sería jueves 7 del 10. Del 10 del 2021. Ahí. Entonces, lo primero sería relación entre el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Entre los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. ¿Por qué nos interesa relacionarlo? Porque en realidad una vez que conocemos uno, el otro sale directo, no hay que hacer de nuevo el cálculo completo. Circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Ahí. Y tendríamos entonces que si acá hay un circuito equivalente de Thevenin, vamos a dibujarlo. Ahí. R Thevenin, acá tenemos B Thevenin. Son lógicamente equivalentes. Ahí. ¿Ya? Y vamos a poder decir que si, por ejemplo, conocemos el equivalente de Norton, nosotros vamos a calcular de la siguiente manera el voltaje de Thevenin. Va a ser Rn por In. Y obviamente la resistencia la vamos a dejar inmediatamente igual. Ahí nos quedaría entonces In igual a B de Thevenin sobre R de Thevenin. Se entiende que yo ya habría conocido, ¿cierto?, el de Thevenin si quiero obtener este de forma directa. Y lo mismo acá respecto a la resistencia. Vamos a ponerlo acá. Ahí. Y eso sería R de Thevenin. Ahí. ¿Sí? Y lo podemos comprobar con el otro equivalente. Con los que obtuvimos en la clase pasada. Ejemplo. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Los dos circuitos deberían estar... ¿Y saben qué? De hecho, lo puedo copiar directamente del apunte, así no tengo que buscar dónde está. Podemos copiar este circuito. Yo esto igual se lo adelanté un poco, pero para que así lo vean. Como que me voy a quedar con esa comilla. Pero bueno, lo ponemos acá, ¿no? Todo por no dibujarlo, aunque lo puedo redibujar, sí. Y por acá está el otro, ¿cierto? Que calculamos. Ahí está. Este está mejor. Pueden ver que efectivamente se cumple, ¿cierto? Ahí lo vamos a dejar un tamaño similar. Se cumple que B de Thevenin es precisamente igual a ¿cuánto? A 2 por 3. 3 por 2. ¿Cierto? Igual 6 volts. Y tendríamos, ¿cierto?, que la resistencia, obviamente la misma, porque de hecho ni siquiera la calculamos, pero se cumple acá que nuestro I Norton es igual a qué cosa? Al voltaje de Thevenin, ¿cierto? 6 dividido en 3, que sería la resistencia de Thevenin, amperes. 2 amperes. Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende la relación que existe? Ups, parece que me equivoqué. Ahí sí. Algo le pasó a mi mail. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver entonces lo que sucede cuando tenemos fuentes dependientes. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué sucede cuando tenemos fuentes dependientes? Nos hace trabajar un poco más, pero vamos a verlo con calma.
fuentes dependientes. Vamos a buscar un problema para así verlo de una manera mucho más cómoda. A ver, un problema de la guía. Problema primero accesible. Vamos a buscar uno que sea accesible y después nos lanzamos a los problemas de mayor nivel. Como siempre hacemos. ¿Qué dice ahí? Superposición. No. Este es mucho más accesible. Este es razonable. Un problema perfecto para comenzar a ver qué sucede en estos casos. Se fijan, ahí tenemos una fuente de tensión, tiene un más y un menos, y además es dependiente de tensión. Y nos piden equivalente. Vamos a partir acá. Solución. Y comenzamos. 1. Buscamos la R de Thevenin. Buscamos R Thevenin, ¿cierto? Para ello, apagamos las fuentes independientes. Apagamos, entre comillas, las fuentes independientes. Independientes. ¿Cómo nos queda el circuito? Fíjense bien que si tenemos fuentes de corriente, nosotros las reemplazamos por circuito abierto. Así que esto de acá va a desaparecer. Y nos va a quedar únicamente esta zona de acá. ¿Sí? Así que lo vamos a representar ordenadamente. Ahí. Ahí nos va a quedar el otro resistor. Acá no nos queda nada. Resistor. Y ahí. Están como deformándose mis fuentes dependientes. Y fíjense bien, apagamos las fuentes independientes. A ellas no. A las fuentes dependientes no las apagamos. ¿Ya? Vamos a poner acá. Las fuentes dependientes no se apagan. No se apagan. Eso es muy importante. 2V0. Y lo vamos a dejar acá con azul. ¿Dónde está el V0? Está definido ahí. Perdón, el VX. Lo escribí X 2 veces y estoy diciendo V0. 4 ohm. 4 ohm. 2 ohm. 6 ohm. Ahí. Y ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Claramente, nosotros deberíamos buscar la resistencia equivalente vista acá, ¿cierto? Pero, ¿cómo agrupamos eso? No, o sea, no podemos en principio, ¿cierto? Porque no son resistores. No tengo cómo calcular el paralelo entre esas dos cosas. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Es poner una fuente. Vamos a poner una fuente acá. Por ejemplo, o de tensión o de corriente, con un valor arbitrario, en este caso de 1 ampere, y vamos a calcular qué sucede acá. Esto le vamos a llamar BZ, por ejemplo. BZ, y luego nuestra resistencia va a ser así, miren. Voy a explicar por qué lo ponemos así que no se preocupen. Pero para que vean en qué se transforma esto. Ahí. Dividido en 1. Y esto va a ser la R de Thevenin. Ahora me imagino que ustedes se van a estar preguntando por qué, ¿cierto? Y en realidad parte de la siguiente idea. Partimos del supuesto que nosotros ya conocemos la resistencia de Thevenin. Imagínense que nosotros la conociéramos. ¿Ya? Está ahí la resistencia y supongamos que tiene una tensión en sus terminales, una tensión, por ejemplo, de BZ. Si yo a esta resistencia, que en teoría la estaríamos conociendo, le aplico una fuente de corriente. En este sentido, por ejemplo. Esta fuente de corriente le podemos dar cualquier valor, el que queramos. Le ponemos 1 simplemente porque es más fácil numéricamente el cálculo. ¿Ya? Y nosotros estamos tratando de ver cómo responde el circuito, qué tanto se opone, por decirlo así, a la circulación de la corriente. En estas condiciones debería cumplirse también la ley de Ohm. ¿Y la ley de Ohm qué me diría? Me diría que el voltaje que yo tengo tiene que ser igual a la resistencia por la corriente. ¿Sí? ¿Y con qué sentido?
con este sentido, ¿cierto? Con referencia pasiva, porque la ley de Ohm está definida con referencia pasiva. Así que en base a eso decimos que BZ es igual a la resistencia, en este caso R Thevenin, ¿cierto? Que nosotros estamos suponiendo que la conocemos, aún la hemos calculado, ¿cierto? Por la corriente que estaría circulando de positivo a negativo, que sería ¿cuál? 1 ampere. De esa forma, el cálculo de, o en realidad, la búsqueda de R Thevenin se convierte en buscar la tensión Z. Así que nos quedaría algo así. R Thevenin igual a BZ sobre 1. Se dan cuenta que podríamos usar cualquier número, pi, raíz de 3, lo que quisiéramos, pero no tiene mucho sentido. Nos sale mucho más simple el dejarlo simplemente como 1, para que numéricamente al menos sean igual. Obviamente, esto va a estar en ohms y eso va a estar en volt, ¿cierto? Pero numéricamente van a ser iguales. ¿Se entiende esto de acá? Lo que acabo de explicar respecto a por qué podemos alimentar nuestro circuito con una fuente de corriente, ver la tensión que tiene y por ley de Ohm obtener la resistencia de Thevenin. Por si acaso, esto muchas veces se llama o se le dice como que estamos excitando el circuito. Es como que si supongamos que quisiéramos, no sé, medir la viscosidad o alguna característica de algún líquido, una laguna, por ejemplo, y yo voy y como que lanzo una piedra para ver cómo oscila, por decirlo así. Efectivamente, Ignacio. Es como dices tú, como probar el circuito, ver cómo responde, es ver qué tanto se opone a la circulación de la corriente. Porque eso es lo que me dice a mí y eso es lo que hace la resistencia precisamente. ¿Sí? Entonces, como que yo le pongo una fuente y veo cómo responde el circuito. Y eso tiene que saber cumplir la ley de Ohm. ¿Ya? Y aquí hay algo muy importante, porque de hecho alguien podría preguntarse, bueno, ¿y esa corriente que va hacia arriba necesariamente tiene que ser hacia arriba? ¿Estaría mal si yo la pusiera de otra forma? Si, por ejemplo, la defino hacia abajo. Y la verdad es que no estaría mal porque es una corriente arbitraria. Lo que sí deberíamos hacer es considerar lo siguiente, que si ya hacemos eso, vamos a copiar acá, hay que tomar en cuenta algo. Hay que tomar en cuenta que si invertimos nosotros el sentido de la corriente, la tensión también debe invertirse para que se cumpla la ley de Ohm, porque la ley de Ohm está definida en referencia pasiva. Vale decir que la corriente tiene que entrar por el positivo para que se cumpla. ¿Sí? Así que me quedaría entonces algo así. Y sería totalmente válido, siempre que yo cambie la polaridad. ¿Sí? Totalmente válido. Y se cumple exactamente lo mismo. Ahí. Y esto es algo que muchas veces no se indica en los libros por algún motivo. ¿Ya? Así que esa sería otra alternativa. Ya. Vamos a dejar esto por acá. También quizá alguien se pregunta, ¿y tiene que ser una fuente corriente? La verdad es que no, puede ser de tensión, pero lo vamos a ver en un momento ya. Así que vamos a dejar esto por acá y lo vamos a dejar encerrado como otra alternativa. O también es válido. Aunque particularmente yo siempre les recomiendo que elijan uno y lo trabajen así siempre. Por ejemplo, yo siempre pongo así porque por mucho de que esto funcione igual, no tiene mucho sentido estar cambiando una a la otra. Así que solución. Bueno, en realidad continuamos resolviendo. Vamos a usar un método. ¿Qué método podemos usar? Vamos a usar, a ver, déjame pensar. Vamos a usar mallas. Podríamos usar nodos también, a ver. 1, 2, 3. Lo primero que escriban ustedes. Nodos o mallas. Lo primero que escriban en el... Ya, nodos. Yo por lo general hago la votación, pero aún no he habilitado el enlace de la otra cuenta. Y de hecho la ventaja de usar nodos en este caso es que, si se fijan bien, esto va a quedar inmediatamente definido así. ¿Sí? E3 va a ser igual a BZ. Esa es la ventaja que tiene. Y bueno, ¿qué tenemos? Si aplicamos este método, vemos que hay un supernodo que estaría ahí porque es una fuente de tensión, ¿cierto? Y queda obviamente todo eso dentro del supernodo, este resistor que está en paralelo igual. Supernodo. Supernodo. Y partimos en el supernodo. ¿Qué nos queda? Vamos a tener E1 menos 0 dividido en 4,
Omitimos obviamente siempre cualquier Bx, lo que sea que aparezca, a menos que sea explícito, por ejemplo, como el valor de esta fuente, que ahí no lo puedo omitir, ¿cierto? Así que sería E1 menos 0 dividido en 4, más E2 menos 0 dividido en 6, sería la corriente que pasa por acá, ¿cierto? Ahí. E2 menos 0 dividido en 6. Y luego más E2 menos E3 dividido en 2. ¿Sí? Tendríamos las tres corrientes que están convergiendo justamente en el supernodo, ya consideradas. Todo eso igual a 0. Multiplicamos, por ejemplo, por el 12. Nos queda entonces acá 3E1. Nos queda más 2E2. Y aquí nos queda más 6, E2 menos E3. Ahí, eso igual a 0. Y juntamos todo. Nos queda entonces 9E1. Nos va a quedar acá el E2. No, de hecho, es 13E1. Ahí sí. Me pregunta Ignacio por qué usé el número de 1 ampere. La verdad es que el número es totalmente arbitrario. Lo hacemos únicamente porque es más fácil después el cálculo final, porque nos quedan igual numéricamente los dos números. Yo podría haber puesto raíz de 3 acá y funciona igual. Pero claro, tendría que tener el BZ, dividirlo en raíz de 3, ¿cierto? Simplemente por eso. Profe, ¿Sí? Dime. no caché por qué creo el supernodo ahí. ¿Se podría explicar de nuevo? Ah, ya. Lo que sucede es que si ocupamos nodo, tenemos acá una fuente de tensión. Y siempre que hay una fuente de tensión entre dos nodos que no sean de referencia, nosotros formamos un supernodo. ¿Ya? Y el supernodo Ya. podría ser creado así. Sin embargo, nosotros agregamos a cualquier resistor que esté en paralelo dentro del supernodo. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ahora E2, que estaba sumándolo con el otro, nada que ver. Es más 8E2. Y esto nos queda, ¿cierto? Menos 6E3. Tendríamos tres incógnitas. Ahí. Igual a 0. ¿Estamos bien, cierto? Sí. Vamos a dejar la ecuación encerrada. Después nos quedaría trabajar ahora dentro del supernodo, donde hay una fuente dependiente. No importa que sea dependiente. El hecho de que se presente un supernodo tiene que ver con que tengamos una fuente de tensión de cualquier tipo, ¿cierto? Entre dos nodos que no son de referencia. Esa es la clave. Uno podría pensar que solamente tienen que ser independientes, pero no. Ahora, dentro del supernodo, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de tensión que me dice que la tensión que tiene el positivo menos la tensión que tiene el negativo tienen que ser iguales a 2Bx. Así que nos queda así. Sería dentro del supernodo. Dentro del supernodo. Y nos queda E2 menos E1. E2 menos E1 igual a 2Bx. Se fijan que ahí tuve que poner el Bx porque en realidad era parte del valor de esa tensión. Entonces no lo puedo omitir. Como si lo hago ahí, ¿cierto? ¿Qué sería el Bx? Igual a, tengo que ir a donde está definido con el más y el menos y me fijo. La tensión que tiene el positivo menos la tensión que hay en el negativo. Recuerden que aquí tenemos 0 voltios. Al momento que fijamos la referencia decimos que eso es 0. Así que nos quedaría E1 menos 0. E1 finalmente. Podemos reemplazar y ver qué nos queda. E2 menos E1, esto va a ser igual a 2 E1 menos 0. ¿Sí? Bueno, lo podría haber dejado E1 simplemente. Y en definitiva, si dejo todo a la izquierda, me va a quedar menos 3. Menos 3 E1. Y aquí nos va a quedar más 1 E2. Ahí. Igual a 0. Cerramos esto y tenemos ya la segunda ecuación. Nos quedaría así obtener una ecuación más que sería en el nodo 3, que en realidad son pocos términos, ¿cierto? Y no se olviden que el E3 es justamente lo que estamos buscando también. Ya, vamos a dejar esto acá. Voy a escribir la ecuación de momento por acá para que se vea. Voy a alejarme un poquito mejor, ahí sí. Ya. Ahí. La vamos a poner por acá, ¿ya? Entonces, aquí en este nodo están convergiendo dos ramas. Está convergiendo, ¿cierto? Esta corriente que vamos a considerar ahí y esa corriente. ¿Cómo lo hacemos entonces? Va a ser E3 menos E2 dividido en 2, que es la corriente que estaría en este caso saliendo al nodo.
3 menos E2 dividido en 2. Y esta corriente, como es entrante, nos va a quedar negativo, ya que estamos tomando todo lo que es saliente como positivo. Pueden ver que aquí rápidamente vamos a obtener la ecuación, ¿cierto? Nos va a quedar ¿cómo? Nos va a quedar así. Va a ser menos 1E2. Y aquí nos va a quedar más 1E3. Y eso tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Sí, está bien, a 2. Porque acá yo, claro, voy y sumaba cada miembro de la expresión con 1, ¿cierto? Y después multiplicaba por 2 y me queda así. 2. Ahí. Ahí. Y tenemos la ecuación 3. Con eso ya podemos resolver y con el 3 tendríamos el valor de nuestro BZ y por tanto la R de Thevenin. Ahí. Y ya tenemos eso, ¿cierto? Lo voy a copiar y pegar en realidad. Voy a poner nodo 3. Y esto lo cortamos y lo pegamos. Lo cual, por algún motivo, siempre es más rápido que mover. Al menos este software. Así nos queda la siguiente manera. Nos queda el siguiente sistema. Calculamos, o en realidad lo escribimos acá 002. Arriba nos queda 3, 8, menos 6. Nos queda menos 3, nos queda 1 y nos queda 0. 0, menos 1, 1. Y luego sería, ¿cierto? Acá L1, E2 y E3. No se olviden que esto es simplemente una forma alternativa, en forma matricial, como podemos escribir un sistema. Es la misma información. Y aquí nos queda entonces E1, E2 y E3. Y calculamos. Vamos a la calculadora. Está por acá. Y nos queda ahí. ¿Por qué puse la T? C con corchete a la izquierda, corchete a la derecha. 3,8, menos 6. Después ponemos menos 3, 1, 0, C con punto y coma, 0, menos 1 y 1. Y eso lo vamos a guardar en la variable A. Ahí está. ¿Cierto? Ahí está 3, 8 menos 6, menos 3, 1, 0, 0 menos 1, 1. Muy bien. Vamos a reciclar acá un poco. Y esta misma matriz la vamos a ocupar. Ahí le ponemos el 2. Después viene 0 y 0. 0. ¿Cierto? Esta es una matriz columna. Y podemos premultiplicar la inversa de A por el B. Ahí. Nos queda 4 tercios, 4 y 6. La coma. La coma es esa, la que está acá. Esa es la coma normal. Y el punto y coma es con second y el 9, que está ahí. Se ve medio pequeño quizás. Claro. Sería 4 tercios. 4 tercios, volt. 4 volt y 6 volt. Ahí. ¿Sí? Así que lo que nosotros estábamos buscando, de hecho, sería 6 volt. Sería esa tensión. Por lo tanto, nuestro R Thevenin va a ser igual a el BZ, lo puse en azul, ¿no? Creo que lo puse en verde. Lo puse. Igual BZ, igual 3, menos 0, ¿cierto? Igual a esto. 6 ohms. No se olviden que está dividido en el 1, ¿cierto? Déjenme ver lo que hicimos. Ahí sí. Ahí sí estamos bien, ¿sí? Porque obviamente para que sea una resistencia. Ahí está. ¿Sí? Entonces nuestro problema se convirtió, en vez de calcular una resistencia, en calcular un voltaje, porque con eso sacamos directo el valor de la resistencia que buscamos. Ahí estaría. Ahí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué nos quedaría entonces? Nos quedaría simplemente calcular el voltaje de Thevenin. Para eso vamos a calcular el voltaje de circuito abierto, ¿cierto? Cualquier duda, por favor, es el momento. Voy a hacer una pequeña recapitulación de todas maneras para que se entienda bien lo que hicimos, por qué lo hicimos de esa forma, ¿ya?
¿Cuál es el tema que surge acá? ¿Dónde está el inconveniente? Porque si cambiamos el método es porque algo cambió, ¿cierto? Y es el hecho de que tenemos una fuente dependiente. Porque al momento de apagar las fuentes, apagamos las independientes, vale decir ella y cualquier otra que haya esas características, pero no las dependientes, ellas nunca las apagamos. Nos queda así el circuito, por tanto yo no puedo empezar a agrupar en serie, paralelo y cosas así. O sea, si lo hago está malo, así que no lo vayan a hacer. ¿Ya? ¿Y qué hacemos entonces? Tenemos que excitar el circuito para ver cómo responde y ver qué tanto se opone a la circulación de corriente, lo cual obviamente es lo que define la resistencia, ¿cierto? Tenemos entonces lo siguiente, miren. Asumimos que la R ya la conocemos, la R Thevenin. Si le aplicamos una fuente, por ejemplo, de 1 A, podría ser cualquier valor, pero elegimos 1 A para que así nos quede más simple la operación nomás. ¿Ya? Y decimos que según la ley de Ohm, si tenemos una tensión acá, obviamente porque va a circular una corriente, va a tener que haber una tensión, y la corriente circula de positivo a negativo, se cumple esto, que B es igual a R por I. Tiene que ser referencia pasiva. Así que podemos decir entonces que BZ va a ser igual a la resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo. Vale decir 1. Así podemos despejar entonces nuestra expresión que nos permite calcular R Thevenin o R Norton, porque recuerden que se calculan igual. Y nos quedaría entonces calcular ese BZ, que sería la tensión que está justamente ahí. Yo podría sin ningún problema invertir esta fuente, pero para que se siga cumpliendo la ley de Ohm, que está definida en referencia pasiva, tendría que invertir esto también. Sería válido, pero yo recomiendo trabajarlo así, al menos. Siempre que la corriente entre por el positivo. Con eso estamos bien. Y partimos. Aplicamos nosotros el método de nodo, podríamos haber aplicado mallas también. En mallas hemos tenido que aplicar una LKB ahí, ¿cierto? Para obtener esa tensión. Probablemente después también lo vamos a revisar. Y ocupamos el método de nodo. No voy a tener tanto en el método de nodos ahora. Llegamos a finalmente tener las tensiones de nodo. Y con eso sabemos, ¿cierto? Que si BZ era, que no lo definimos en ninguna parte, ¿cierto? No vale BZ acá. E3 menos 0, ¿cierto? Porque es la tensión del positivo menos la tensión del negativo, que es 0. Y ahí pudimos entonces nosotros llegar al valor de la resistencia de Thevenin. Si se dan cuenta, de hecho, hay varias alternativas, porque podríamos haber ocupado, bueno, una fuente de corriente y ocupar nodos, como hicimos nosotros. La fuente de corriente y ocupar mallas. También podemos ocupar una fuente de tensión, sin ningún problema. ¿Ya? Yo creo que se lo voy a mostrar en la clase siguiente. Y ahora, lo que sí voy a presentar, sí o sí, es esto, miren. ¿Qué pasaría si usáramos una fuente de tensión? Solamente para que quede escrito, ¿ya? Y después vamos a ejercitar más. ¿Qué pasaría si usamos una fuente de tensión? Que también sería válido. Una función o una fuente de tensión de 1 volt. Siempre es buena idea cuestionarse, obviamente, por qué uno hace una cosa, ¿cierto? No creerlo a ciegas, como si nada, ¿sí? Tendríamos acá, por ejemplo, la R Thevenin, y tengo ahí los terminales, ¿cierto? A y B. Si ponemos una fuente de tensión acá, más menos 1 volt, aplicamos la misma idea. Yo sé que, como están en paralelo, sería casi lo mismo, ¿cierto? Me va a quedar un bol aplicado sobre el elemento, están en paralelo, así que la tensión queda tal cual, más menos. Y yo podría calcular esto. Vamos a ponerle I sub I. Vamos a expandir un poquito acá. Ahí. Ya, entonces, esa IZ que definía ahí también es la corriente que va a circular, ¿cierto? Va a estar haciendo circular una corriente de positivo a negativo. Por tanto, como tenemos referencia pasiva, podemos decir que por ley de Ohm, B es igual a R por I. Así que lo mismo, ¿cierto? Ahora el B, ¿cuánto vale? Vale 1 volt. 1 volt. Va a ser igual a la resistencia que estamos buscando, R Thevenin, por la corriente que circula de positivo a negativo, justamente la IZ que yo definí. Así que nos quedaría esto. Nos quedaría que el R Thevenin va a ser igual a ¿qué cosa? A 1 sobre la IZ. Vale decir el inverso multiplicativo, si lo quieren ver así. ¿Y qué pasaría si yo invierto la fuente de tensión? Bueno, se invierte la corriente, pero no cambia la idea. ¿Sí? Eso pasaría si que estuviéramos trabajando de esa forma.
Y obviamente, dependiendo del circuito, puede ser que me convenga poner una fuente de tensión o poner una fuente de corriente, pero la verdad es que se puede usar cualquiera de los dos. En los dos casos vamos a llegar a lo mismo. Así que con eso vamos a ejercitar probablemente alternativamente. Vamos a ejercitar con eso la clase que viene. Y ahora vamos a calcular finalmente el voltaje de Thevenin, ¿cierto? Recuerden que es la tensión de circuito abierto. Igual es un tema bastante importante, así que vamos a cortar de nuevo el circuito para tenerlo solamente eso, o solamente el circuito me refiero, si es la pregunta, y procedemos. Ahí. En este tipo de problemas, la verdad es que se juntan varias cosas o temas conceptuales, cosas que uno de repente vio al principio, ¿cierto? Y que es importante tener claro para que no cometamos errores. La verdad es que es fácil equivocarse, obviamente. Sí, Vicente. Ahí. Muy bien. Ahora, 2. Creo que este es el paso 3 en realidad, ¿cierto? 3. Calculamos. ¿Qué calculamos? Ahora calculamos la tensión de circuito abierto. O el voltaje de circuito abierto. VAB. En el circuito original, recuerden, con fuente y con todo. Y esa tensión está acá. Esa es la tensión que estamos buscando. Porque esto obviamente después va a ser igual a VT. Se le llama muchas veces voltaje de circuito abierto para que así sea bien explícito lo que se calcula. ¿Ya? Porque uno podría equivocarse o cualquier cosa así. ¿Ya? Y con eso, quiero que ustedes noten algo. Fíjense que esto está abierto, ¿cierto? O sea, entre A y B no hay nada. ¿Qué corriente circula por acá? Una corriente igual a cero. ¿Sí? O al menos podríamos decir que acá, en esta rama. I es igual a cero. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque si nosotros aplicamos la ley de Ohm, ¿qué nos daría el voltaje ahí? Obviamente R, en este caso es 2 por 0, eso es igual a 0. Quiere decir que en realidad la caída de tensión sobre este elemento es 0 volt. ¿Y qué efecto tiene eso? Lo vamos a ver en un momento. En realidad, lo que va a pasar es que no va a haber ninguna caída de tensión sobre el resistor y se va a comportar tal como si fuera un alambre. Tal como si fuera un alambre. Y eso quiere decir que se va a presentar el VAB acá. Esa es la tensión que vamos a medir. Puede parecer extraño, pero si les parece muy extraño, no se preocupen porque lo vamos a calcular ahora, miren. Vamos a definir aquí corrientes. Y 1, y 2, y 3. Y después vamos a proceder a calcular nuestra tensión, ¿ya? Con una LKB al final, o en esta malla. Partimos. Vamos a obtener las corrientes, ¿ya? Nos quedaría entonces I3 igual a 5 amperes. Igual a 5 amperes. Luego, continuamos. Podemos trabajar en la malla 1. Vamos a ponerle aquí malla 1. ¿Qué nos queda? Nos queda menos 2Bx. 2Bx. Nos queda más 2. Recuerden que es I1 menos I2. Sería la corriente que está circulando ese elemento. Ahí. Igual a 0. ¿Cierto? Porque no hay más elementos. ¿Qué sería el B0? Perdón, el Bx. El Bx está definido acá. No olviden que están circulando dos corrientes, ¿cierto? Por lo general, yo lo que hacía, y también se lo recomiendo a ustedes, es que lo destaquen por último, porque nos ayuda bastante a reconocer cuántas corrientes están circulando. Pueden ver que si yo dibujo con amarillo, pinto con amarillo, donde circula la I3, y con celeste o azul claro, ¿cierto? Nuestra I2, ustedes pueden ver que justamente por ese resistor están pasando dos corrientes, como tal como lo están haciendo acá, ¿cierto? El resistor 2. Por eso es que me quedo así. No soy más explícito. Entonces, ¿qué habría acá? Va a ser la tensión Bx igual a la resistencia por la corriente que circula positivo o negativo. Si tengo más de una corriente, tomaré positiva la que va en el mismo sentido y negativa la que va en sentido contrario. Si van las dos en el mismo sentido, bueno, se sumarán las dos, por ejemplo. ¿Ya? Que no es el caso si lo definimos siempre así, en sentido horario de las corrientes. 4 por I3 menos I2.
Positiva la que va de positivo a negativo, negativa la que va en sentido contrario. Y así que puedo reemplazar. Me queda entonces menos 8, y aquí va a quedar I3 menos I2. No olvidemos que el valor de I3 es conocido, así que lo podemos reemplazar. 2 y 1 menos I2. Igual a 0. ¿Cómo nos queda? Nos queda 2 y 1. 2 y 1, el I2 nos va a quedar, vamos a ponerlo por acá, 8, ¿cierto? Positivo, nos queda positivo, después nos queda acá menos 2, así que nos queda entonces más 6 y 2. ¿Y el I3 cómo queda? Está quedando como menos 8 y 3, así que aquí va a quedar como 8 y 3. ¿Cuánto sería eso? 8 por 5 sería 40, ¿cierto? Ahí. Nos queda entonces la ecuación de esta forma. Ahí. Ahí. Tendríamos la ecuación 1. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado en esto. Y luego tendríamos que trabajar en la malla 2. Malla 2. Acá lo mismo, ¿cierto? Vemos que hay solamente resistores, así que podemos aplicar la LKB sin problema. Partimos por acá, por ejemplo. Esto que está acá lo omitimos, como le he dicho varias veces, ¿cierto? No nos interesa, salvo que aparezca, como les decía ahí, acá. 4 y 2 menos I3. 4 y 2 menos I3. Siempre positiva la corriente de la malla que estamos analizando. La otra, si va en sentido contrario, se va a restar. Después, 2 y 2 menos I1. Más 2 y 2 menos I1. Y por último, más 6 y 2. Recuerden que aquí no circula corriente, ¿cierto? Es 0 en esta otra rama, ¿cierto? Yo dibujé solamente las que están circulando, de momento. Más 6 y 2. Igual a 0. Así que podemos empezar a ordenar esto. Vamos a ver cómo nos queda. Y unos. Hay solamente un menos 2 y 1. Menos 2 y 1. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos y 2, ¿cierto? Tenemos 4 más 6 serían 10, serían 12. 2 y 2. ¿Sí? Tenemos todo con la excepción de el I3, que nos está faltando. Recuerden que lo conocemos, así que esto va a ser 4 y 3, pero nuevamente conocemos el valor de I3, así que 4 por 5 va a ser 20. Lo puedo dejar directo, ¿cierto? Y tendríamos entonces la segunda ecuación. Dos incógnitas, dos ecuaciones, por tanto podemos resolver. O deberíamos poder, ¿cierto? Siempre que nuestro sistema tenga solución. Porque técnicamente, al ser un circuito que yo puedo dibujar simplemente ahí, podría ser el caso que algún circuito teórico no cumpla las restricciones y por tanto en la realidad no se puede construir. Eso se va a identificar porque la matriz de coeficientes no es invertible. Es un caso bien puntual, pero podría pasar. Si yo me pongo a inventar circuitos así, ahí. Así que nos queda de esta forma, miren. Incluso creo que podríamos hasta sumar las ecuaciones y obtener I2, pero lo vamos a resolver. No perdemos nada. Nos queda 2, nos queda 6, nos queda menos 2, nos queda 12, nos queda 40, 20 y 1 y 2. ¿Sí? Si sumáramos las ecuaciones, ahí hubiéramos sacado el I1, perdón, el I2, que es el único que requerimos de momento. Van a ver por qué. Ahí. Entonces, vamos a poner acá nuestro sistema. 2,6, punto y coma, menos 2, 12. 2 en realidad, ¿cierto? Y eso lo vamos a guardar en la variable A. ¿Dónde está la A? Ahí está la A. No, es el X. Ahí está la A. Ahora sí. Ahí sí. 2, 6, menos 2, 12 y todo eso guardado en A. Después ponemos el B. Y nos queda 20 abajo y 40 arriba. 40 por acá. Y como ya actualizamos los valores de A y B, podemos volver a utilizar esta expresión, ¿cierto? Va a tomar los últimos valores actualizados. Nos queda 10 y 10 tercios. 10 amperes. Vamos a escribirlo bien. Y 10 tercios amperes. ¿Sí? Con eso ya hemos resuelto.
también podríamos haberlo calculado, como decía, sumando, ¿cierto? Si sumábamos, se nos anulaban los I1 y nos quedaba, ¿qué cosa? Nos quedaba 18 y 2, y esto nos quedaba 60, ¿cierto? Y 2 dividido, o 60, perdón, dividido en 18, esto dividido en 6, era 10 tercios, ¿sí? Se podía hacer así igual, porque en realidad requeríamos el I2, solamente. Y por último, viene el calcular el VAB, ¿cierto? Yo le decía que tenemos dos alternativas. O sea, tenemos una alternativa que es aplicar una LKB acá, teniendo algo en consideración, un pequeño truco que se puede realizar, o darse cuenta que en realidad, como no hay caída de tensión en ese elemento, esta tensión que está acá se va a manifestar sobre el resistor de 6 y va a ser exactamente esa tensión, porque ahí no va a haber caída de tensión y va a ser como que fuera un alambre, tal como si fuera un alambre. Eso yo diría que es como más conceptual. Si lo queremos hacer de una forma como diría infalible, o que sea menos probable que nos equivoquemos, porque nada es infalible, ¿cierto? Vamos a hacer esto. Aplicamos una LKB. Esto sería como nuestra primera alternativa, ¿cierto? La otra es reconocer que en realidad no hay que de tensión. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense bien que podemos definir acá una malla con una corriente que es igual a 0. Y uno como que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo tiene eso sentido? Lo aplicamos tal cual, miren. Vamos a aplicar ahora la LKB en esa malla como lo haríamos en cualquiera de las otras. Decimos 6 por, ¿cuánto vale la corriente que tenemos acá? 0, ¿cierto? 0 menos I2 más, ¿cuánto vale la corriente acá? O sea, va a ser 2 por 0, que es el valor de la corriente que no está circulando, ¿cierto? Y más VAB, ¿sí? Y todo es igual a 0. ¿Qué nos queda en definitiva? Fíjense bien que esto naturalmente va a ser 0, nos va a quedar aquí menos 6 y 2, y esto más VAB. ¿Sí? O sea, en definitiva, el VAB nos queda de esta forma. Nos queda igual a 6 y 2. ¿Sí? Esa es una forma alternativa. Lo hicimos tal cual como aplicaríamos la LKB, ¿cierto? Claro, conocemos la I2 efectivamente. La calculamos. Recuerden que nosotros tenemos la I1 y la I2. Y con eso podemos reemplazar y obtenemos el valor de nuestra tensión. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, es simplemente aplicar la LKC, asumiendo que la corriente de esa malla, que en realidad está abierta, ¿cierto?, es 0. Lo cual es matemáticamente correcto. Conceptualmente uno podría decir, bueno, en realidad yo debería notar que la tensión se va a presentar en el resistor de 6, ¿cierto? Dentro de todas maneras, cualquiera de los dos métodos va a ser totalmente válido. Miren. Entonces va a ser 6 por esto que está acá, 10 tercios volt. ¿Cuánto nos da en definitiva? El VAB va a ser 20, ¿cierto? 20 volt. Y eso estaría ok. Vamos a dejarlo en morado. Esa es una alternativa. Aplicar simplemente un LKB en nuestra salida, a pesar que está abierta, asumimos una corriente de 0 amperes y aplicamos el método tal cual. Voy a poner el número, pero no. Ahí sí. VAB, y esto no se olviden que es VThevenin, ¿cierto? ¿Cuál sería la otra alternativa? La otra alternativa en realidad es, como les decía, darnos cuenta de que la tensión es la que está aplicada ahí, debido a que no hay caída de tensión y se comporta como un cortocircuito. ¿Cómo calculo VAB? Como la resistencia por la corriente que circula positivo o negativo. Vale decir, VAB es igual a 6 y 2. Y miren qué casualidad. Nos queda tal cual como nos dio aplicando esa LKB en esa malla que tiene una corriente de 0. ¿Se entiende? Es el momento. ¿Sí? Si les parece medio extraño, como les digo, simplemente como tenemos que el circuito está abierto, no circula corriente por esta rama. Al no circular corriente, por ley de Ohm, nosotros sabemos que nos queda una tensión de 0. Si tiene una tensión de 0, pero hay una conexión eléctrica ahí, lo que implica es que se está comportando como un cortocircuito.
Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, tal como si fuera un alambre. Y como es un alambre, si él no existiera, obviamente la tensión BAB, que estaría entre A y B, es la que se presenta justamente ahí. Y obviamente cuando nosotros aplicamos la LKB, notamos que se llega a la misma expresión. ¿Ya? Me pregunto cuál será la forma que se le hace más accesible. ¿Cuál consideran ustedes que tiene más sentido? ¿La opción 1, que es lo que hicimos ahora, o la opción 2, que es asumir que hay un corto ahí, que por tanto la tensión se presenta en BAB? ¿Qué les hace más sentido a ustedes? Ah, muy bien. Es que la primera se basa en algo que ya hemos realizado. Solamente que ahora, ¿cuál es el único cambio? Que la corriente que circula en esa rama es cero. ¿Cierto? En esa malla, me refiero. Entonces, como que es más, quizá más accesible. En cambio, la otra es más conceptual porque implica reconocer que si hay una tensión, si acá no circula corriente, la tensión sobre ese resistor es cero, y si es que tiene una tensión de cero, se comporta como un corto. O sea, por eso le digo que es más conceptual. Y si esto es un corto, la tensión se presenta ahí. Por eso que a mí me gusta dar la alternativa, porque de repente quizá a algunos se va a hacer más simple así, o a otros de ustedes le va a ser más simple aplicando lo mismo que hemos visto, con esa pequeña consideración. Así que en definitiva, ¿cómo nos queda? En definitiva, nos queda el siguiente circuito equivalente. Circuito equivalente. Nos queda el circuito equivalente es el siguiente. Equivalente es, y va a ser una fuente de tensión, no se olviden, con un valor que nosotros ya calculamos, en serie con este resistor de valor, creo que eran 6, me parece que eran 6, vamos a ver, 6 ohm. RTevenin, ¿cierto? Creo que son 6, pero nunca está de más comprobarlo, ¿cierto? Sí, efectivamente, 6 ohm. 6 ohm y 20 volt. Claramente este circuito es mucho más simple de analizar que el que teníamos antes, ¿cierto? Disminuye bastante. Y en realidad podría tener n elementos y aún así se podría llegar a una expresión o en realidad a un equivalente como este, siempre que sean elementos lineales. Esa es la condición que tiene que cumplir, que tenemos que cumplir para poder aplicar esto. ¿Sí? Ahí estaría. Y obviamente, ¿cómo quedaría el equivalente de Norton? Pregunta adicional. Como para ir cerrando. El equivalente Norton sería directamente este. Vamos a ver que el resistor va a ser el mismo. Vamos a ponerlo en rojo. Ahí, R Norton igual a 6 ohm. Recuerden que eso no cambia. Da lo mismo si es que teníamos fuentes dependientes o independientes solamente. Eso no va a cambiar esa relación. Y aquí, la corriente de esta fuente, ¿cierto? Va a ser obtenida de la siguiente manera. Como que lo dejé súper lejos, ¿no? Pero está bien. Y N va a ser igual a 20 sobre 6. ¿Va a quedar cuánto? 10 tercios. Vamos a ver aquí. B Thevenin sobre R de Thevenin vale decir 10 tercios. Ampere. ¿Sí? Y ahí estaríamos. Lo pueden obviamente comprobar si así lo quieren. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Comentario. ¿Cuánto escribimos hoy día? Bueno, escribimos bastante. Vamos a comprobar si se corresponde porque están los datos en la guía. O sea, bajo la guía. Vamos a ver si se corresponde. ¿Se imaginan no se corresponde? Bueno, se corrige. A ver. ¿Dónde quedó? Acá está. No, estaba allá. La unidad 1. Vamos a ordenar un poco esto. Soluciones. Y era el problema 18. No, el problema 24. Ya, 24. Les voy a dejar esto acá para que lo tengan ahí. Ahí nos quedó 26. Vamos a chequear. 24, 6 y 20. Está bien. ¿Sí? Próxima clase vamos a hacer más ejercicio. Vamos a ver qué pasa si pongo una fuente de tensión. Y más que nada, ir soltando la mano con eso. Como pueden ver, este tipo de problemas, la verdad es que son buenos desde el punto de vista de que combinan todo. O sea, quizá para cuando un estudiante no lo ve tan así, pero en realidad ponen todo en práctica. Son muy conceptuales y además hay que aplicar los métodos, ¿cierto? Así que por eso vamos a ejercitar un poquito más el martes. Bueno, le agradezco mucho su participación. Espero que tengan un excelente final de semana. Yo hoy día, como les decía, voy a dejar liberado ya las pruebas para que las puedan chequear.
y cualquier cosa y duda que tengan me consultan. Y mañana yo creo que yo voy a dejar habilitada la pestaña para que puedan elegir los temas de investigación. Así que esté muy bien. Chao, chao.